Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 12 de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, les trae información de primera categoría. Comenzaremos, como es costumbre, con el resumen de las noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de lo agradable que es visitar un estadio japonés para ver un juego de la NPB en vivo. Y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Antes de pasar al resumen de las noticias de la semana, queremos comentar varias notas en relación al reciente viaje que hicimos a Japón. Ya hoy día estamos de regreso en nuestro cuartel general en Toronto, en nuestra casa, pero fue un viaje totalmente agradable, como es costumbre. Recuerden, este es el 10º año consecutivo que hemos tenido la oportunidad, la fortuna de ir a Japón a hacer entrevistas y a recopilar información para nuestra página. Y como siempre, cada viaje es un aprendizaje nuevo, son cosas nuevas que aprendemos, gente nueva que conocemos, y a medida que vamos visitando el país, pues cada vez la relación, el conocimiento que tenemos del béisbol japonés obviamente es mayor, y eso pues no podría ser más agradable. Es nuestro objetivo, nuestra misión, llevarles toda la información que podamos acerca del béisbol japonés en español, y en especial en lo referente a los jugadores latinos, a las personalidades latinas que están activas, están trabajando en Japón relacionadas con el béisbol. Este viaje en particular fueron solamente 8 días, lamentablemente, pero realmente hicimos bastante en ese tiempo. Visitamos 5 estadios en total. Fuimos al Tokyo Dome, al estadio de Yokohama, al estadio Kobo de Sendai, al QVC Marine Field, que es el estadio sede de los Marinos de Lotte, y fuimos también al Seibu Prince Dome, el estadio de los Leones de Seibu. Hicimos 10 entrevistas en total, aunque lamentablemente hubo 2 entrevistas importantes que quisimos hacer, pero no pudimos por falta de tiempo, problemas técnicos y porque no pudimos encontrar el momento apropiado para hacerlas. Fueron las entrevistas con el venezolano Alex Ramírez, que es el manager de las Estrellas de Dena, y con el también venezolano José Celestino López. Tuvimos la oportunidad de verlos a ambos en el estadio de Yokohama cuando fuimos a visitarlo, pero lamentablemente estaban ambos demasiado ocupados, no tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar y hacerles una entrevista propiamente, aunque sí, por lo menos tuvimos la oportunidad de saludarlos y de hablar con ellos. Esperemos pues en el futuro que tengamos la oportunidad de hablar con ellos nuevamente, pero en esta ocasión lamentablemente no se pudo. Pero poniéndose a un lado, pues las 10 entrevistas que sí logramos hacer, pues estuvieron fantásticas, ya las iremos publicando poco a poco. La primera de ellas será la entrevista con el mexicano Luis Cruz, que tiene unos datos y una información muy importante, ya los estaremos comentando más adelante. O una de las entrevistas sorpresa, digamos, que tuvimos, no esperábamos hacerla, pero al final pudimos hacerla, fue la de entrevista con el dominicano Jamaico Navarro, que recuerden está suspendido y no va a empezar a jugar o no va a debutar en la NPB sino hasta el 23 de abril. Que es el próximo sábado, este sábado que viene. Lamentablemente, como estaba suspendido, pues no esperábamos que lo íbamos a poder ver cuando fuimos a visitar el QVC Marine Field la semana pasada, pero afortunadamente sí tuvimos el chance de hablar con él. Él estaba en el estadio en ese día y pudimos hablar con él. Fue una entrevista también fantástica, ya la estaremos publicando pronto. Otra persona que no teníamos pensado entrevistar, pero sí logramos entrevistar al final, fue el dominicano Luis Pérez, que está con las Golondrinas de Yakult. Pérez estaba en la lista de lesionados y esperábamos que no lo íbamos a ver cuando fuimos al estadio de Yokohama aquel día, pero mientras esperábamos para hacer una entrevista, pues se nos vino caminando de frente y pudimos detenerlo y hablar con él varios minutos, de manera que fue fantástico haber hecho esa entrevista. Y un caso similar ocurrió con el venezolano Robert Suárez, que está ahora en su primer año con los Halcones de SoftBank. Originalmente la idea era que entrevistásemos a el cubano Bárbaro Cañizares y al venezolano Edison Barrios,
pero ambos fueron bajados al equipo menor poco antes de que nosotros llegásemos a Japón, de manera que no tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, pero afortunadamente cuando ellos fueron bajados, el venezolano Robert Suárez fue subido, y cuando fuimos a visitar el Seibu Dome, el Prince Seibu Dome, tuvimos la oportunidad de hablar con él. Fue una entrevista también muy buena. Ya, como les mencionamos, ya la estaremos publicando y tendrán la oportunidad de leer todo lo que nos pudo decir el joven Suárez. Además de las entrevistas que hicimos y los estadios que visitamos en esta visita que hicimos a Japón recientemente, también tuvimos la oportunidad de hablar con Robert Whiting, que es un escritor norteamericano, autor de varios libros de la historia del béisbol japonés, que se los recomendamos todos, son muy buenos. Recuerden, el más famoso de ellos es uno llamado You Gotta Have Wa, o en español, tienes que tener Wa. Wa es la palabra japonesa para armonía. Y como ya lo hemos explicado en varias ocasiones, la armonía es una de las cosas más importantes dentro de la cultura japonesa. Nos referimos a la armonía de grupo, al hecho de que todo debe hacerse en grupo, todos deben trabajar en grupo para poder salir adelante, y por lo tanto el individualismo, cualquier rasgo egoísta, cualquier síntoma o muestra de egoísmo por parte de algunos de los individuos que forman parte del grupo es algo mal visto. Y este libro que escribió Whiting habla de el choque cultural, las diferencias culturales entre Japón y los Estados Unidos, basado en las experiencias que han tenido los peloteros norteamericanos que han ido a jugar a Japón. Es un libro fantástico que no solo habla de béisbol, sino de la cultura japonesa en general, y que de nuevo se los recomendamos mucho que lo lean porque es muy bueno. Les va a ayudar a entender mucho acerca del béisbol japonés, aunque lamentablemente el libro solo está en inglés, no está disponible en español, pero esperemos que pues en el futuro salga una versión en español que nos permita les permite a todos nuestros seguidores accederlo y leerlo, porque realmente vale mucho la pena. Se aprende mucho leyendo ese libro. También tuvimos la oportunidad de hablar con el cubano Chico Borbón. Recuerden, Chico es el primer jugador latinoamericano que jugó en la NPB. Él debutó en 1955 con los Bravos de Hankyu y ha estado viviendo desde ese momento en Japón. Chico tiene 83 años en este momento, pero es una salud increíble, envidiable. Está en excelente forma física, siempre con un buen humor y siempre pendiente del béisbol y de hablar de las cosas que están ocurriendo con su equipo, en este caso los Búfalos de Orix, que es el equipo para el que él trabaja. Él trabaja como asistente de los peloteros extranjeros, y pues tuvimos la oportunidad de hablar con teléfono con él fue fantástico como siempre. Y también tuvimos la oportunidad de encontrarnos con nuestros amigos periodistas, con Wayne Grassick, el autor de la guía de medios y del fanático del béisbol japonés, con John Gibson del diario, la versión inglesa del diario Yomiuri, Jim Allen de la agencia de noticias Kyodo. Recuerden, John Gibson y Jim Allen son los que hacen un podcast llamado Japan Baseball Weekly, que está en inglés, pero es muy bueno y se lo recomendamos también. Tenemos en la portada de nuestra página baseballjaponés.com hay un link para escuchar ese podcast. Es fantástico porque ambos hablan con un buen humor, hacen un resumen de todo lo más importante que ha estado ocurriendo en la NPB, y es un programa muy entretenido y que siempre tiene información muy valiosa para todos los que queramos conocer y aprender más del béisbol japonés. También vimos a Jason Coscree del diario Japan Times, también un buen amigo y es uno de los mejores escritores de béisbol japonés en un idioma extranjero, en este caso el inglés. De manera que fue un placer, como siempre, verlos a todos ellos. Siempre los visitamos cada vez que tenemos la oportunidad de ir a Japón, y este caso pues no fue la excepción. Otras cosas, anécdotas interesantes que no hemos mencionado todavía y que queríamos compartir con ustedes de este viaje que hicimos a Japón fue hablando con el venezolano Ernesto Mejía cuando visitamos el Prince Dome, la sede de los Leones de Seibu, y tuvimos la oportunidad de hablar con Mejía, de entrevistarlo. Nos echó un cuento buenísimo que tiene que ver, tiene relación con el estadio, con el Prince Dome. Recuerden, el Prince Dome es un estadio que originalmente era abierto, pero que en cierto momento decidieron colocarle un techo para pues evitar que se suspendieran tantos juegos por lluvia durante la temporada de lluvia en Japón. El problema es que como no es un estadio totalmente cerrado, sino que simplemente es un estadio abierto pero tiene un techo encima, lo que ocurre con ese techo es que
Cuando hace frío, el frío que viene de afuera se queda atrapado dentro del techo. Por lo tanto, dentro del estadio hace más frío el frío que hace afuera. Y cuando hace calor es lo contrario. Como el calor se queda atrapado dentro del techo, dentro del estadio, entonces es más caliente adentro del estadio que fuera de él. Por lo tanto, durante el verano, la parte más intensa del verano, en julio y agosto, es un sauna. Se considera, muchos bromean diciendo que es el sauna más grande del mundo, porque como el calor se queda encerrado dentro del estadio, pues la gente suda por montones. Y lo que nos contaba en relación a eso el venezolano Mejía es que él nos cuenta que en esa parte tan alta del verano, cuando hace tanto calor, él tiene que cambiarse de uniforme 3 veces por partido. Así es la cantidad de calor que hace dentro del estadio, que él suda tanto que tiene que cambiarse 3 veces de uniforme, porque de lo contrario, él nos cuenta, sería el equivalente de entrar en una piscina con el uniforme puesto y salir de ella chorreando y entrar así al terreno de juego para jugar. Es decir, tan sudado queda que tiene que cambiarse 3 veces de uniforme, porque si no, no estaría chorreando sudor durante todo el partido. De manera que es increíble. Nosotros habíamos escuchado ese cuento, por supuesto, de lo caliente y lo frío al mismo tiempo que ese estadio, pero nunca hemos estado ahí un juego completo cuando hace tanto calor o tanto frío para presenciar eso. De manera que sin duda es una gran anécdota. No sabíamos que él debía, y seguramente no es el único, los otros jugadores lo harán también, tienen que cambiarse de uniforme varias veces durante un mismo juego para evitar que estén sudando tanto que el uniforme les chorree sudor. Otro cuento fantástico que estuvimos, y esto tiene que ver con algo que ya mencionamos anteriormente en uno de estos programas, en nuestro podcast La Hora del Béisbol Japonés. Recuerden, habíamos lanzado una queja al aire en relación a los nombres, a la manera en la que están traduciendo los nombres de los jugadores latinos en el equipo de las Águilas de Rakuten. Recuerden, habíamos dicho en ese momento que el mexicano Jafet Amador, que está en este momento, este año, jugando con Rakuten, se lesionó, recuerden, no ha debutado todavía, pero como está este año jugando con el equipo, la traducción a el japonés que han hecho de su nombre, su apellido en este caso, en japonés se escribe o se lee Amada, no Amadoru, como debía ser para hacer una fiel representación de su nombre, sino Amada. Y recuerden, el año pasado otro mexicano, Agustín Murillo, lo habían traducido como Murillo en vez de Murillo, a pesar de que el japonés tiene un sonido yo que se podía colocar ahí para hacer un fiel reflejo de la manera en que se pronuncia su nombre en español. De manera que cuando visitamos el estadio Kobo de Sendai, tuvimos la oportunidad de hablar con Freddy Usui, que es un miembro del Departamento de Operaciones Internacionales del equipo de Rakuten, y habla un excelente inglés. Estuvimos hablando con él y le preguntamos precisamente acerca de eso, cuál era la razón por la cual habían escogido Amada y no Amador, y lo mismo con Murillo y Murillo en vez de Murillo. Y él nos dio una explicación bastante buena que se le agradecemos porque nos aclaró varias dudas. Él nos comentó que cuando sentaron a discutir ese problema con el nombre de Amador, en el caso de Amador, había de hecho varias opciones. Había Amador y Amada, y al final la razón por la cual escogieron Amada, que no es una representación fiel de lo que es el nombre original, es porque en japonés cuando se dice la palabra Amadoru no suena bien, no tiene demasiado sentido, de manera que Amada le da un toque más de poder, de fuerza, de misticismo, podríamos decirlo. Lo hace lucir como más poderoso, como bateador, en este caso a Jafet Amador. De manera que si hubiesen elegido Amadoru, hubiese sonado extraño para los japoneses. Es decir, cuando uno escucha ese nombre pronunciado pues en japonés, suena como raro, y obviamente ellos de alguna manera querían proteger a Amador y no colocarlo en una situación en la cual pues su nombre sonase extraño para el público japonés. Y esa es la razón por la cual es que escogieron Amada en lugar de Amadoru. De manera que pues estamos satisfechos con esa explicación. Sin duda hay veces, ocasiones en las que no es bueno traducir directamente a otro idioma una palabra, porque en el otro idioma pues no puede sonar o no sonaría bien. Recuerden, por ejemplo, no sé si se acuerdan de una película llamada Quills, es la palabra en inglés, que es una película acerca del Marqués de Sade.
y el protagonista era Jeffrey Rush, creo que es el nombre, un actor australiano, y también Kate Winslet eran los dos protagonistas de la película. Y cuando esa película se tradujo al español, el nombre que escogieron fue Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade. Es un nombre muy largo, pero que explica más o menos de qué se trata la película. Si se hubiese hecho la traducción directa del inglés al español, Quills significa plumas. Una película que se llame Plumas, pues ¿de qué estamos hablando? Eso no clarifica nada, no dice de qué se trata, no da un dato pues de qué puede ser, ningún tipo de explicación de qué se puede tratar la película, de manera que cuando uno dice Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade, pues eso tiene más sentido. Pues algo parecido ocurre con el caso de Amador. Si se hubiese escrito en japonés Amadoru, no hubiese sonado bien, hubiese sonado extraño para los japoneses, pero cuando se escribe Amada, eso suena mejor y esa es la razón por la cual eligieron ese nombre. Ahora, no ocurrió lo mismo con el caso de Agustín Murillo. Cuando hablábamos precisamente con esta persona, Freddy Usui, él nos comentaba que él no estuvo de acuerdo cuando escogieron el nombre final como Murilo. Él hubiese preferido que hubiesen escogido Murillo porque así tenía más sentido, era más cercano al nombre original. Pero al final, pues, la alta gerencia fue la que tomó la decisión de ir con Murilo en vez de Murillo. Esa fue la razón. En ese caso, Freddy nos dijo, no, estoy en desacuerdo, eso no ha debido ser no debió ser la decisión final. Pero en fin, eso pues no dependía de él, sino de la alta gerencia del equipo, y eso fue lo que ocurrió al final con Murillo. Ahora, otro ejemplo curioso de este tipo de traducciones, cuando se traduce el nombre de un pelotero extranjero al japonés, hay que tener cuidado con muchas cosas. Uno de los casos más interesantes es el del norteamericano Randy Bass, que jugó con los Tigres de Hanshin a mediados de los años 80. Bass ganó la triple corona en 2 años consecutivos y fue el que guió a los Tigres de Hanshin al único título de la Serie de Japón que tienen hasta ahora. Bass es un jugador súper famoso, incluso hoy en Japón. Cada vez que da de visita, los fanáticos de Hanshin lo tratan muy bien. Cuando originalmente llegó a Japón, se quiso traducir su nombre literalmente al japonés. Y la palabra hubiese sido basu en japonés, que es la misma palabra que utilizan para el autobús. Y como Hanshin es una compañía que tiene una línea de trenes de pasajeros y de autobuses también, el presidente de la compañía tenía demasiado miedo de que la prensa deportiva, cada vez que el equipo perdiese o Randy Bass hiciese algo malo, iban a empezar a hacer chistes acerca de su nombre, diciendo algo así como que el autobús se estrelló o cosas por el estilo. De manera que para evitar ese tipo de problemas y que estuviesen burlando de su nombre y haciendo chistes con él, cambiaron ligeramente el nombre. En vez de Bass le agregaron una A extra, entonces sonaba Bass en japonés, perdón. No hicieron la traducción literal Basu, sino Bass. Y eso pues resolvió el problema, no hubo ningún tipo de confusión con la palabra autobús. Y no solo eso, sino que después Randy Bass se convirtió en una de las figuras extranjeras más queridas y más importantes de la historia del béisbol japonés, y pues nunca hubo un problema con su nombre gracias a esa decisión que se hizo al principio cuando él llegó a Japón. De manera que en este caso, repetimos, estamos satisfechos con la explicación que nos dieron en relación al nombre de Amador en japonés, que recuerden está registrado como Amada. De manera que pues toda la suerte del mundo para Amador. Cuando debute se debería hacer a principios de mayo, una vez que se recupere de la lesión que tuvo, y mucha suerte para él, que esperemos que le vaya muy bien este año en su debut en la NPB. Otra información interesante que escuchamos durante esta visita a Japón y que tiene que ver con la entrevista que le hicimos al mexicano Luis Cruz, como mencionamos al principio, es que Cruz nos comentó durante la entrevista que le hicimos que le preguntamos cómo había sido la transición de los Marinos de Lotte, el equipo con el que jugó los 2 años anteriores, a los Gigantes de Yomiuri, que es el equipo con el que trabaja en este momento. La oferta de Yomiuri, Yomiuri básicamente le está pagando el triple del salario que él ganaba cuando estaba con Lotte. De manera que pensamos, quizás recibió ofertas de ambos equipos, pero como la de Yomiuri era mejor, pues decidió irse por la de Yomiuri.
Pero Luis nos comentó algo muy curioso, que es que Lotte nunca le hizo una oferta para renovarlo. A pesar de que él le fue muy bien en los 2 años que jugó con Lotte, ganó un guante de oro el año pasado con Lotte, pero al parecer, una vez que en la prensa japonesa salió que otros equipos como los Gigantes de Yomiuri y los Tigres de Hanshin estaban interesados en él, el equipo simplemente tiró la toalla y dijo, bueno, nosotros no podemos competir con esos clubes grandes y no le vamos a renovar el contrato. Y ni siquiera le hicieron una oferta, a pesar de que anteriormente habían conversado brevemente del asunto y el equipo le había dicho que bueno, que sí, que estaban interesados en mantenerlo en el roster. Pero a la hora de la verdad, el equipo ni siquiera se molestó en hacerle una oferta porque ellos pensaron de una que él se iba a ir directamente a jugar con Yomiuri o con Hanshin. De manera que, pues sin duda es algo decepcionante de escuchar. El equipo ha debido por lo menos hacerle una oferta oficial, incluso si sabían que lo más probable es que Luis se cambiase de equipo. Pero caramba, después de todo lo que él hizo por el equipo en los 2 últimos años, Lotte ha debido por lo menos presentarle una oferta. Y ese no fue el caso, de manera que nos pareció muy curioso. Ya le daremos más detalles al respecto cuando lean la entrevista de Luis Cruz, que va a ser la primera que vamos a publicar y que ya las tendremos en nuestra página baseballjapones.com en los próximos días. Otra nota que queríamos tocar es que el dominicano Héctor Luna se lesionó el tendón de la corva mientras corría las bases en el juego del sábado y ha sido movido a la lista de lesionados. Lamentablemente se desconoce cuánto tiempo se va a tardar en recuperarse, pero este tipo de lesiones por lo general pueden tomar un mes o más antes de que el jugador se recupere, de manera que pues es lamentable la noticia. Es probable que Luna esté fuera de acción por lo menos un mes o algo parecido, de manera que pues esperemos que se pueda recuperar pronto y que pueda volver a jugar con el equipo, pero de momento sabemos que ha sido movido a la lista de lesionados y que es probable que se tarde un poco antes de regresar a la acción. Por último, también queríamos hacer una nota acerca del terremoto de Kumamoto. Recuerden, el jueves hubo un terremoto en la región de Kumamoto, que queda en la isla de Kyushu, al sur de Japón, y Kumamoto queda al sur de Fukuoka, que es la sede de los halcones de SoftBank. En primera instancia, el terremoto causó algunos daños materiales y se había reportado que 3 personas habían muerto. Pero 2 días después, en la madrugada del sábado, hubo otro terremoto incluso más fuerte que el primero, y ese sí causó más daños materiales. El número de muertos ascendió a 9, es probable que ya sea mayor, y en total unas 250 personas tuvieron heridas de algún tipo en relación al terremoto, de manera que pues es preocupante. Como por motivo del terremoto, de hecho el partido del sábado que se jugaba en Fukuoka entre Rakuten y SoftBank fue suspendido, y los Gigantes de Yomiuri tenían pautados jugar 2 partidos en la región, uno precisamente en Kumamoto el 19 de abril, que es este martes, y el miércoles iban a jugar también en Kagoshima, que queda incluso en la parte extrema sur de la isla, de esa región de Kyushu. De manera que la Yomiuri ha cancelado ambos juegos precisamente porque el terremoto ha afectado a la región, y pues están en proceso de recuperación y de evaluar los daños materiales y también de estar pendientes de los heridos y en general de cuántas personas lamentablemente murieron debido a eso. De manera que pues le deseamos lo mejor a la gente de esa región. Todos los equipos de la NPB ya han asumido la iniciativa de recolectar fondos de los fanáticos que visitan los estadios para enviarlos a las víctimas de la región, para ayudar a las personas que necesitan, que perdieron sus casas o quedaron heridas de alguna forma y necesitan ayuda. Pues los equipos de la NPB ya están ayudando, recolectando fondos con los fanáticos para enviarlos a la región y ayudar a las víctimas del terremoto, a las personas que fueron afectadas por el terremoto. De manera que pasemos entonces a nuestra sección, las noticias de la semana.
Esta semana comenzamos el lunes 11 de abril con nuestra columna semanal El Bate del Samurái, en la que pues explicamos y dimos varios detalles acerca de nuestra visita a Japón. Repetimos, como ya mencionamos al principio, este es el 10º año consecutivo que hemos tenido la fortuna, la dicha de ir a Japón a hacer entrevistas, visitar los parques, conocer personas. Realmente han sido unos 10 años fantásticos en los que hemos tenido la oportunidad de hacer esto cada año. Y pues como ya mencionamos, uno nunca para de aprender. Cada vez que uno viaja a Japón es un aprendizaje nuevo, son cosas nuevas que aprende, gente nueva que se conoce. Y pues estamos encantados esperamos poder seguir viajando a Japón cada año por muchos años más para poder pues enriquecer más el trabajo que hacemos a través de nuestra página baseballjaponés.com. El martes 12 de abril publicamos la noticia de que el dominicano Mauro Gómez había empujado 2 carreras en el partido ante Dena, y en ese momento eso le ayudaba a extender su ventaja como líder de carreras empujadas de la NPB, que todavía hoy ya lo es con un total de 20. El miércoles 13 de abril, el mexicano Luis Cruz conectó un jonrón y empujó 2 carreras ante las golondrinas de Yakult. Fue otro gran juego para Luis Cruz, de manera que pues ha estado mejorando mucho en los últimos días y nos alegra mucho que su rendimiento esté subiendo. Estuvo un poco bajo por algún tiempo, pero ya está volviendo a su mejor versión. Está conectando jonrones, empujando carreras y su promedio está en ascenso, cosa que es muy buena. El jueves 14 de abril, la noticia del día fue que el dominicano Mauro Gómez conectó su 5º jonrón de la temporada y empujó 2 carreras más. Él seguía como líder de carreras empujadas en ese momento, pero en cuanto a los jonrones, si no nos equivocamos, el jueves había logrado igualar la punta, si no nos equivocamos, o si no, había quedado segundo en solitario en términos de jonrones. En este momento ya no es líder, ya es segundo nuevamente, pero solamente está a un jonrón de los líderes. De manera que, pues, como repetimos, gran inicio de temporada que ha tenido Mauro Gómez este mes, y pues esperemos que se extienda y continúe así por el resto de la temporada, como le ocurrió en 2014 cuando terminó liderando la Liga Central y de hecho toda la NPB con 109 carreras empujadas. El viernes 15 de abril publicamos la noticia de que el dominicano Jordan Norberto y el mexicano Luis Mendoza sumaron ambos sus primeras victorias de la temporada. Norberto de hecho no permitió carreras en 7 entradas, le fue muy bien, y Mendoza permitió 2 carreras, cortesía de un jonrón de 2 carreras que lo dio ya al final, pero lanzó 7 entradas completas y eso también pues le valió su primer triunfo de la temporada. De manera que pues un buen arranque para ambos. Bueno, Mendoza tiene dos derrotas hasta el momento, pero igual que ya haya sumado su primera victoria, sin duda es muy bueno, porque eso le va a permitir pues cosechar más victorias en el futuro y tener un buen récord como el que tuvo el año pasado. Norberto está debutando en la NPB y de hecho no ha perdido todavía. Esta victoria fue su primera, de manera que su récord es de 1-0, pero sin duda ha estado bien. Ha hecho 3 salidas, de hecho ha hecho 2 salidas nada más hasta el momento, Norberto. La tercera aparición que hizo fue desde el bullpen como relevista. Pero sin duda le ha ido bien hasta ahora, pues, y nos alegramos mucho que Norberto esté rindiendo bien en Japón. Vamos a ver qué tan seguido podrá lanzar de ahora en adelante, pero hasta el momento pues es un buen augurio que haya sumado su primera victoria como ocurrió el viernes. El sábado 16 de abril publicamos la noticia de que el mexicano Luis Cruz conectó un jonrón que marcó la diferencia en el juego de los Gigantes de Yomiuri ante los Carpas de Hiroshima. El partido estaba igualado a 4 carreras, si no nos equivocamos, y fue en el 5º o en el 6º episodio que Cruz conectó un jonrón solitario, y esa fue al final la carrera que le dio el triunfo a su equipo, de manera que fue el héroe del día. Y ese mismo día también el venezolano Ernesto Mejía conectó su segundo jonrón de la temporada, un jonrón solitario. Hoy domingo 17 de abril la noticia fue que el cubano Dayan Viciedo dejó en el terreno los Tigres de Hanshin. Este fue un partido en el Nagoya Dome entre los Dragones de Chunichi y los Tigres de Hanshin. El juego estaba igualado a 2 carreras en el cierre del 10º episodio y a Viciedo le tocó batear
con un hombre en base y conectó un jonrón que decidió el partido a favor de Chunichi y dejó en el terreno a Hanshin. De hecho, compartimos esta mañana varias fotos del batazo y de su llegada al home plate cuando fue felicitado por todos sus compañeros de equipo. También compartimos el link para ver el resumen del juego, de manera que pueden revisar en nuestras cuentas de Twitter y Facebook, que ahí publicamos el link para ver, en ambos sitios publicamos el link para ver el resumen del juego, y ahí podrán ver el jonrón de Viciado, que fue bien dramático en el cierre del 10º episodio para darle el triunfo a su equipo, los Dragones de Chunichi. Otra gran noticia del día de hoy fue que el venezolano Ernesto Mejía conectó su tercer jonrón de la temporada, un batazo gigantesco que de hecho no se vio dónde cayó la pelota porque bueno, estaba bastante soleado y el camarógrafo no pudo encontrar la pelota mientras la seguía, pero fue sin duda un gran jonrón de Mejía, que ya es tercero, que ya tiene 3 jonrones, en lo que va de temporada, de manera que otro buen augurio porque su promedio está sobre 300 y eso nos recuerda pues su debut en la NPB en 2014 cuando terminó siendo líder de jonrones a pesar de que llegó 2 meses después de haber comenzado la temporada. De hecho, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Mejía, una de las cosas que nos comentó, la diferencia que había tenido este año con relación a años anteriores, es que el año pasado él no sabía qué esperar porque cuando debutó en 2014 él nunca fue a los entrenamientos primaverales, sino que comenzó a jugar directamente con el equipo. Sin embargo, el año pasado sí pasó por los entrenamientos primaverales por primera vez, pero llegó con sobrepeso, llegó frío, no estaba en buenas condiciones físicas, se lesionó y al final eso afectó su rendimiento durante el resto de la temporada. Sin embargo, este año él se cuidó mucho de nunca parar de entrenar, de mantenerse en forma y no subir de peso. De manera que cuando llegó a Japón estaba en forma total, estaba bateando desde el primer día en los entrenamientos primaverales, le fue bien durante la pretemporada y ahora una vez que comenzó la temporada ya lo vemos que está bateando sobre 300, tiene 3 jonrones y varias carreras empujadas también, de manera que pues es un buen augurio para lo que pueda hacer Mejía este año, porque muchos esperan que vuelva a competir por el título de jonrones, de manera que la mejor de las suertes para él este año, igualmente para Vicedo, que le está yendo muy bien. Vicedo ya de hecho es segundo en promedio en la Liga Central, de manera que pues les deseamos lo mejor a ambos y que puedan seguir poniendo muy en alto el nombre del béisbol latino en Japón. Pasemos ahora a la siguiente sección de nuestro programa, Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el béisbol japonés queremos hablarles de lo fantástico, de la gran experiencia que representa visitar un estadio japonés para ver un partido de la NPB en vivo. Son muchas cosas que se pueden disfrutar en un simple viaje de un día a ver uno de estos partidos, de manera que les recomendamos altamente que si tienen la oportunidad de visitar Japón, vayan a ver un partido de béisbol de la NPB porque realmente es fantástico, es una experiencia muy agradable. Vamos a comentarles con detalle qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden ver en un estadio japonés cuando uno va a ver un partido en vivo. Lo primero que notarán es que cuando incluso fuera del estadio ya hay un montón de amenidades disponibles para distraerse antes de que comience el juego y que lo ayudan a uno como espectador, a disfrutar muy cómodamente de la visita al estadio. Cosas que normalmente se ven o se pueden encontrar afuera de los estadios son puestos de comida de distintos tipos, especialmente comida japonesa, que incluye parrillas, incluye pollo, incluye pollo frito, carnes, realmente comidas muy muy deliciosas que se pueden probar en estos puestos de comida que están a las afueras del estadio, que además son muy limpios y la comida que ofrecen es fantástica, es deliciosa. Esa es una de las cosas principales que se ven fuera de los estadios. Otra cosa que normalmente tienen fuera de los estadios todos los equipos son tiendas con los artículos del equipo, camisetas, camisas, gorras y cualquier tipo de cosas menores, bolsos, franelas, cualquier tipo de cosa, toallas, bolígrafos, todo tipo de cosas que estén relacionadas
con el equipo están a la venta y realmente los productos son todos de muy buena calidad, de manera que vale la pena echarle una visita a una de estas tiendas y comprar los artículos de su equipo favorito. Otra cosa muy interesante que tienen casi todos los estadios japoneses es sitios o estaciones de entretenimiento para los niños. Esto es para los padres que asisten al estadio con sus niños pequeños de 2, 3 años, 4, 5, 6 años. Hay cualquier tipo de cosas, trampolines, hay cosas inflables en las que los niños pueden entrar y saltar y divertirse, hay columpios, hay cualquier cantidad de cosas pequeñas para que los niños se distraigan y disfruten de su visita también al estadio. Normalmente mucha gente llega con 1 o 2 horas de antelación al estadio, de manera que mientras se espera que se comience el juego, pues para los niños es fantástico tener todas estas opciones disponibles para que se diviertan y se distraigan, y para que puedan comer también antes de entrar al estadio a sentarse en su asiento y ver el partido como tal. Recuerden, esto es parte del negocio del béisbol. Pues el negocio del béisbol tiene mucho que ver con la venta de entradas, con que los estadios estén llenos, pero no llenos de fanáticos acérrimos del equipo en cuestión, sino de gente normal que simplemente quiere ir al estadio a divertirse, a disfrutar de la experiencia de ver un partido en vivo, a brindarle a los niños pues el ejemplo de jugar, de cómo luce el deporte profesional y todos los beneficios que trae. Pero básicamente la idea es que, o lo que los equipos deberían estar buscando, es que las familias y el público en general, no necesariamente el público que sabe de béisbol, sino el público en general, asista al estadio, que pague su entrada y que disfrute de todas las amenidades que la entrada puede incluir, que a veces incluye comida, a veces incluye pases especiales para ver el museo del equipo, cosas por el estilo, y también que la gente asista y compre sus gorras y sus franelas, toallas, sus bates de plástico para hacer ruido durante el partido. Todo ese tipo de cosas pues forman parte del negocio del béisbol, y los japoneses no son una excepción en ese campo. Los distintos servicios y amenidades que tienen disponibles para atender a los fanáticos cuando van al estadio, pues es increíble. Incluso esta vez que fuimos al estadio Kobo de Sendai, que es la sede de las Águilas de Rakuten, notamos que hay una estación para recargar teléfonos celulares de manera gratuita. Uno llega allá y si uno no tiene su cargador consigo, uno puede colocar el teléfono en una mini plataforma en la que el teléfono se carga mientras uno lo deja ahí, y todo eso es totalmente gratis, de manera que usted tiene la oportunidad de seguir utilizando su teléfono si lo necesita, sin preocuparse de que la batería se acaba de agotar. En este caso, los teléfonos son recargados rápidamente y de manera gratuita, de manera que usted no tiene que estar preocupado porque la batería no le alcance para hacer lo que necesita hacer. De manera que, de nuevo, la cantidad de servicios que ofrecen los estadios japoneses a los fanáticos para hacerlos sentir más cómodos, para que estén como en su casa, son increíbles. Qué gran cultura, en el sentido de que todo lo que hacen es de calidad, de cómo piensan las distintas cosas, los pequeños detalles que marcan la diferencia a la hora de uno sentirse cómodo, ya sea trabajando, ya sea como espectador en un estadio. Los japoneses piensan en todo ese tipo de cosas, y es maravilloso notarlas cuando uno va y visita uno de estos estadios, porque uno entiende la razón por la cual tiene sentido hacer algo por el estilo y lo mucho que beneficia a los espectadores. De manera que fue un gran placer cuando vimos, bueno, en general a todos los estadios que visitamos, pero sobre todo el estadio Kobo de Sendai, porque es un parque muy muy bonito y muy agradable de visitar. Ahora, acabamos de mencionar las amenidades y las cosas disponibles que están fuera del estadio. Ahora, dentro del estadio hay muchas cosas más. Se pueden comprar también artículos del equipo en mini tiendas donde venden las gorras y las camisas. También se come muy muy bien en los estadios japoneses. Toda la comida disponible es deliciosa, es comida típica japonesa, aunque también se pueden comprar hamburguesas y perros calientes y cosas por el estilo. Esa es una de las cosas que se ven, la comida. Otra cosa muy interesante que se ven ahora en los estadios japoneses es la gran cantidad de opciones para los asientos que venden para ver el partido. Muchos asientos vienen con mesas, por ejemplo, de manera que uno pueda ver el partido con
con toda la comodidad de estar sentado en una silla, tener una mesa enfrente de sí donde se puede poner la comida o se puede poner la bebida también. Y no solo eso, sino que hay asientos especiales de este tipo, con una mesa y 2 sillas, por ejemplo, para las parejas que están viendo el partido. Hay otras cajas, digamos, secciones en las que hay asientos de este tipo, pero son para 4 personas. Hay como un banquillo en el que se sientan las personas, enfrente de ellos está una mesa con un sitio para colocar la bebida, de manera que, de nuevo, hay asientos prácticamente individuales que son para 2 personas, que incluyen mesa. Hay otras cajas, otras secciones más grandes en las que caben 4 personas, también con su mesa y los sitios para colocar las bebidas, e incluso hay otras secciones para más personas. Hay unas secciones, por ejemplo, en el estadio Cobo de Sendai, hacia el lado del jardín derecho, entre el jardín derecho y el jardín central. Hay 4 secciones, que además el cuarto está hecho totalmente de madera y se ve muy bonito, muy atractivo. Y esas son secciones en las que se pueden ver el partido en grupos de 20 personas, grupos de 10 personas, y además hay una mesa con unos banquillos, se pueden colocar las bebidas, de manera que ese es el gran negocio del béisbol, distraer a los fanáticos, no a los fanáticos acérrimos de un equipo en particular, sino a los fanáticos que están ahí simplemente por distraerse y por pasar un buen día en el estadio. Y eso es lo que, ese es el objetivo que deberían buscar todos los equipos, incluyendo los latinoamericanos, para poder hacer un negocio del equipo que tienen enfrente, del equipo que están manejando. De manera que pues eso fue fantástico, poder haber visto eso en el estadio, en los distintos estadios a los que visitamos en general, o en especial el estadio Cobo de Sendai. Otra cosa que se ve, ya mencionamos la excelente comida, las vendedoras de cerveza, que recuerden, van todas, son la mayoría de ellas muy bonitas y tienen un uniforme especial que luce como una minifalda, y como son pues bonitas y están sonriendo y caminando todo el tiempo, pues para los hombres es muy agradable de ver, sin duda. Uno se distrae viendo las vendedoras de cerveza y comprando cerveza, si ese es el caso. También están las cheerleaders, las bailarinas de todos los equipos, cosas que, por ejemplo, en Venezuela no tenemos, no sé, sabemos si en México o en República Dominicana sí lo habrá, pero es agradable también pues ver a las bailarinas, a las cheerleaders de los distintos equipos hacer su presentación antes del partido. Las pizarras electrónicas, que son muy modernas en Japón, tienen mucha información valiosa. El estadio Kobo de Sendai ahora tiene 2 pizarras distintas que son muy grandes, y eso provee mucha información. El estadio Yafuoku Dome de Fukuoka, que es la sede de los Halcones de SoftBank, ellos se precian de tener la pantalla gigante más grande del mundo. Son 5 pantallas pegadas una detrás de la otra, al lado de la otra, de manera que ese tipo de cosas tecnológicas pues también se pueden ver en los estadios y son muy agradables de presenciar en los estadios japoneses. También están sobre todo los fanáticos cantando, que eso es algo que ya hemos mencionado con anterioridad, las canciones que le dedican los fanáticos a cada uno de los jugadores de su equipo mientras están tomando su turno al bate. Es un placer absoluto ver lo apasionados que son estos fanáticos, lo bien que trabajan en equipo, cantando, saltando, bailando para apoyar a sus distintos equipos, y lo disciplinados que son, porque pierde o gane el equipo, esté jugando mal o esté jugando bien, los fanáticos siempre están ahí para apoyarlos, y eso es algo sin duda realmente bonito de observar, además de la gran música que tocan, que siempre es muy pegajosa, muy buena. Otra cosa muy interesante que se ve en los estadios japoneses y que no se ve en las grandes ligas es que cuando existe una jugada controversial, que los umpires tienen que reunirse para discutir y decidir cuál es la mejor manera de afrontar la situación en cuestión, los umpires de los equipos tienen un micrófono, y después de que se reúnen y discuten y deciden cuál es el resultado final, el umpire principal por lo general viene y toma el micrófono y le explica al público en vivo el razonamiento que utilizaron y cuál fue la decisión final y cómo va a continuar el juego. Por ejemplo, vimos hace no mucho, a principios de temporada, una gran carrera anotada del venezolano José Celestino López, que llegó tratando de esquivar el receptor, pero no, como corrió tan afuera, no logró tocar el home. Sin embargo,
Una vez que se detuvo, saltó encima del receptor y metió la mano por un lado para tocar el home y quedar quieto. El umpire de home cantó quieto inmediatamente, pero el manager del otro equipo pidió que se revisara la jugada en video. Los umpires fueron adentro, revisaron la jugada, confirmaron que había sido quieto, pero como ya mencionamos, el umpire principal en ese momento tomó el micrófono del estadio y se dirigió al público explicándoles que habían revisado la jugada y que habían llegado a la conclusión de que el receptor nunca había tocado a López y por lo tanto López logró anotar legalmente y la carrera contaba para el equipo de Dena en ese caso. De manera que son muchas cosas interesantes que se pueden ver en los estadios japoneses y les recomendamos, si tienen la oportunidad de ir a Japón, les recomendamos que visiten uno de los estadios porque realmente es una experiencia fantástica por todo, por las canciones, por la comida, por el entretenimiento que hay, por los servicios que hay. Vale muchísimo la pena visitar un estadio japonés para ver en vivo un juego de la NPB. Otra conclusión a la que llegamos durante esta visita es que el estadio Kobo de Sendai, el estadio sede de las Águilas de Rakuten, es el mejor de Japón, sin duda alguna. Los estadios techados, que son 6 en total, suelen ser aburridos, no tienen demasiado entretenimiento, no tienen demasiadas opciones disponibles para uno distraerse mientras ve el juego. Pero el estadio Kobo de Sendai, por el contrario, tiene una cantidad inmensa de asientos especiales, como mencionamos anteriormente, asientos puestos con 2 sillas y una mesa para las personas que van a ver el juego en pareja. Hay secciones en las que hay asientos para 4 personas en un banquillo con la mesa enfrente y el espacio para colocar sus bebidas también. Existen pues una gran cantidad existen suites o cuartos privados, cuartos VIP como dirían en Norteamérica, para ver el partido, que además incluye servicio de comida y bebidas. Realmente son muchas las opciones distintas que existen para ver el partido dentro del estadio. Es muy agradable desde el punto de vista del fanático entrar a un estadio que está fue remodelado recientemente, que está nuevo. Básicamente la mayoría de sus instalaciones son todas nuevas, de manera que como fanático asistir a uno de esos estadios y poder ver en vivo todas las cosas interesantes que ofrece el equipo para su fanático, pues vale muchísimo la pena poder ir a Japón a ver uno de estos juegos, porque realmente la experiencia que uno tiene dentro del estadio es fantástica. Uno siempre aprende muchas cosas y se divierte. Otra cosa interesante que tienen es que tienen un sistema en el cual cada vez que una pelota es bateada de foul, los asistentes del estadio que están cerca de esa sección empiezan a sonar un pito para advertir a las personas que ha sido un foul, ha sido bateado y que la pelota va a caer en esta sección en cualquier momento, de manera que cúbranse la cabeza o estén seguros de que la pelota no les pegue. De manera que, de nuevo, este tipo de cosas que se ven en los estadios de Japón realmente hace una experiencia muy entretenida, muy interesante, ir al estadio como tal y ver el partido en vivo. De manera que si tienen la oportunidad de hacerlo en el futuro, les recomendamos que lo hagan porque es muy interesante, y además el valor de ingreso es bastante bajo en términos generales. Puede que uno consiga las entradas para acceder al estadio por $8 apenas o $5, dependiendo de la sección. De manera que, pues, les repetimos, es una gran experiencia ir a Japón a ver un partido en vivo. Repetimos, el estadio Kobo de Sendai es el que nos parece mejor en este momento por sus instalaciones, por su grama natural que le acaban de colocar, por su nueva pizarra electrónica y todas las cosas que han desarrollado para poder aumentar la capacidad del estadio, pero también brindarle una mejor experiencia a sus clientes una vez que visiten el estadio. Otro estadio que nos gusta mucho es el estadio de Hiroshima, que casualmente aprendimos en este viaje estuvo construido en base al estadio de las Águilas de Rakuten en Sendai, de manera que el estadio Mazda también tiene asientos muy interesantes, y es fantástico ver un partido de béisbol en ese estadio desde las gradas, desde el jardín izquierdo central, porque hay muchas opciones disponibles y eso siempre es bien interesante. Los estadios cubiertos, el Tokyo Dome, el Nagoya Dome, el Kyocera Dome de Osaka, son estadios que son buenos, pero no son demasiado interesantes. Pues normalmente tienen sillas normales, no tienen sillas
de estas VIP o secciones especiales para ver el juego en grupo. De manera que esta es la razón por la cual decimos que el estadio Cobo de Sendai nos parece el mejor, porque es el más completo, el que más servicios tiene, y además es un parque entretenido, es un parque divertido de asistir y de ver un partido, porque la gente participa mucho, los fanáticos cantan, por la experiencia total que representa ver un partido de la NPB directamente en Japón. De manera que, de nuevo, si tienen la oportunidad, pues les recomendamos mucho que hagan esa visita a Japón y a uno de sus estadios. De manera que esto ha sido todo hoy en nuestra sección Conociendo al Béisbol Japonés, y pasemos ahora a nuestra siguiente sección, las preguntas de la semana. Esta semana tuvimos pocas preguntas, pero como siempre las responderemos con mucho cariño. La primera de ellas nos llega a través de Fernando Sánchez vía Twitter, quien nos pregunta: Juan Francisco, el dominicano Juan Francisco, ¿está jugando en Japón este año? Fernando, la respuesta es no. Juan Francisco jugó el año pasado solamente una temporada en Japón. Si tuviste la oportunidad de seguirnos en Twitter o de visitar nuestra página baseballjapones.com en aquella ocasión, pues habrás notado que Juan Francisco, jugó solamente 5 partidos en total. Eso fue todo lo que jugó en la máxima categoría de la NPB. El resto del año lo pasó lesionado en el equipo menor, y al final de año el equipo, los Gigantes de Yomiuri, simplemente decidió dejarlo en libertad porque no quedaron satisfechos con su rendimiento. El gran drama de Francisco fue que él jugó solamente 5 partidos, y en los últimos 3, en el partido 3, 4 y 5, cometió un error en cada uno de esos partidos, y esos errores les costaron el triunfo a su equipo en ese momento, de manera que el manager Tatsunori Hara se enfadó mucho con su rendimiento por lo mal que lo estaba haciendo sobre el terreno, por los errores que estaba cometiendo, y lo bajó al equipo menor, que es lo que normalmente hacen los managers japoneses en este tipo de casos, con la esperanza de que pues trabajase con sus problemas, con su mecánica de bateo, corrigiese las cosas que tenía que corregir y luego volver a subir y jugar con el equipo principal. Pero parece que Francisco pues tenía mal carácter y no quería colaborar con lo que el manager quería que hiciera. De hecho, se negaba a reunirse con el manager para discutir la situación, de manera que eso fue básicamente su sentencia de muerte. Ya una vez que él decidió que no quería hablar más con el manager o no quería reunirse con él, él simplemente cumplió el resto de su contrato en Japón, y a finales de año el equipo lo dejó en libertad porque no tenía un espacio para él en el equipo, pues no contaban con él como ayuda para el futuro. La siguiente pregunta no es una pregunta, sino un comentario que nos llega de nuestro gran amigo Luis Martínez. Luis es un viejo amigo que conocemos de hace mucho tiempo, desde Venezuela, y vía Twitter Luis nos pregunta, por el contrario, comenta en relación a nosotros. Dice, no solo sabemos el juego del bate y la pelota, sino también sabemos mucho de música. Y pues él rescató de algunos archivos que tenía de hace muchos años un artículo que escribimos acerca de una suite para piano del francés Maurice Ravel llamada Gaspard de la Nuit, que es una pieza para piano que no solo es muy difícil de tocar, sino que es sumamente hermosa. Entendemos que probablemente muchos de ustedes no estén pendientes o no les interese mucho la música clásica, pero ya que Luis lo trajo a colación, pues les recomendamos que lean ese artículo que escribimos hace mucho tiempo y que él lo rescató en su página conjurado.com. Es una página pues de interés general para leer artículos de cualquier tema que simplemente sean interesantes. En este caso, un artículo de música clásica de esta pieza para piano de Ravel llamada Gaspard de la Nuit. Y si tienen el chance de leer el artículo, en esa misma página podrán escuchar también la pieza como tal, que es sumamente hermosa. Se la recomendamos, es muy interesante de escuchar y lo repetimos, también difícil de tocar, muy difícil de tocar en el piano. De manera que si tienen un chance y les interesa el tema, pues los invitamos a que lean el artículo y también a que escuchen la pieza. Y la última pregunta nos llega de Roberto Martínez vía Facebook y nos pregunta si no habrá transmisión de los juegos de los Gigantes de Yomiuri. Esta pregunta llega en relación a un link que compartimos el jueves
para ver en vivo el partido de los de los Dragones de Chunichi y los Tigres de Hanshin del viernes. La razón por la que compartimos ese link es porque los Dragones de Chunichi tienen un canal oficial en un sistema llamado Ustream, que es parecido a YouTube. En ese canal oficial, una vez al mes o una vez cada 2 meses, Chunichi ofrece de manera gratuita la señal para ver el partido del equipo, un partido del equipo en vivo, un partido de la primera categoría de la NPB. Y en este caso, esa era la primera transmisión gratis que iban a hacer este año. De manera que la compartimos el link y creemos que varias personas tuvieron la oportunidad de ver ese partido gratis. Y eso, cuando decimos gratis, no hace falta registrarse ni nada por el estilo, sino que puede verse el partido completamente gratis. Solamente hay que hacer clic en el link y uno puede directamente salir en la pantalla con la imagen del juego. Y repetimos, en este caso, pues Chunichi había ofrecido ver el partido en vivo y esa es la razón por la que compartimos el link para ver el juego. Pero lamentablemente esto solo aplica a Chunichi, no aplica a los Gigantes de Yomiuri. Los Gigantes de Yomiuri sí tienen un servicio en el que se puede ver gratis por internet los partidos del equipo, pero lamentablemente la señal solo está disponible dentro de Japón, no se puede ver fuera de Japón, razón por la cual pues no compartimos ningún link. Recuerden, cada vez que nosotros encontremos un link disponible en internet que sea gratis, que no requiera ningún tipo de registro ni ningún pago adicional para poder ver los partidos, pues nosotros siempre compartimos esos links. Lo que pasa es que lamentablemente este año, a diferencia del año pasado, la mayoría de esos links ya no están disponibles y no se pueden ver los partidos. Pero como ya hemos mencionado anteriormente, sí existe este servicio llamado Pacific League TV, en el cual uno puede registrarse y puede ver los partidos por suscripción de la Liga del Pacífico de la NPB. Son alrededor de $14 al mes y se pueden ver todos los partidos de la liga, tanto en vivo como en diferido. Y si les interesa registrarse, la página está en japonés, pero si desean registrarse, por favor vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí nosotros preparamos un video explicando cómo registrarse en la página para que ustedes puedan disfrutar de los partidos de la Liga del Pacífico. Recuerden, en la Liga del Pacífico podrán ver los juegos del mexicano Luis Mendoza, del mexicano Jafet Amador, del cubano Alfredo Despaine, que está con los Marinos del Lote, del dominicano Jamaico Navarro, del venezolano Ernesto Mejía. Son varios jugadores muy importantes a los que les está yendo muy bien. Y pues todos ellos se pueden ver sus juegos a través del servicio de este servicio Pacific League TV, de manera que si están interesados, el precio es alrededor de $14-15 americanos al mes para ver esos partidos. Si están interesados, pues les recomendamos que se suscriban para que puedan ver esos juegos en su propio tiempo, ya sea en vivo, madrugando, levantándose temprano en la mañana y madrugando para ver el juego, o ya sea en diferido, una vez que se levanten. Si quieren ver el partido repetido, pues no hacen más que verlo desde el principio para saber qué fue lo que ocurrió en el juego. De manera que estas han sido todas las preguntas que recibimos esta semana, y para despedirnos, como es costumbre, los queremos dejar con el himno de otro de los equipos de la NPB, en este caso de los Búfalos de Orix. Como es tradición en la Liga del Pacífico, el himno de Orix es una canción básicamente pop, una canción muy moderna, muy interesante, muy agradable de escuchar y muy movida, pues no es una de las canciones tradicionales que fueron compuestas en los años 50 o 40, como la de los Gigantes de Yomiuri o la de los Tigres de Hanshin. Esta es una canción mucho más moderna, compuesta por un artista contemporáneo, y que, como verán, es una canción pop muy, muy agradable de escuchar. De manera que pues les agradecemos como siempre que hayan estado con nosotros, nos hayan acompañado durante todo este programa, y estaremos hablando de nuevo con ustedes el domingo que viene en una nueva edición de La Hora del Béisbol Japonés. Los dejamos entonces con el himno de los Búfalos de Orix.